Europa se encuentra al borde de un colapso energético, todos pendientes de la turbina de gas rusa, con la situación que tenemos a nivel global de la reactivación de la economía, de crecimiento disparatado de los precios de las materias primas y también de la energía, y con la guerra que está sucediendo entre Ucrania y Rusia, una situación muy grave está latente. Así es, hablamos de un colapso energético. En este sentido, los europeos, especialmente los que viven más cerca de la zona de conflicto, serán los más afectados ante esta situación. Cabe destacar que Alemania es casi el 30% de la economía de la Unión Europea, y todo lo que pasa y se decide allí acaba afectando al resto. Y de hecho, si se ha llegado a este punto de afectación tan grave y tan importante, es precisamente porque las decisiones de Alemania nos han arrastrado a ello. Sin embargo, algunos países fuera de la Unión Europea ya han colapsado, y lo que más pone los pelos de punta es cómo Europa se encuentra al límite y cómo determinadas situaciones pueden ser la espoleta que provoque justamente el llegar al siguiente nivel, que es llegar al caos, lo cual básicamente serían excesivos racionamientos de la energía e incluso cortes de los suministros energéticos. Por otra parte, algunos países que dependen mucho del turismo, como es el caso de España o de Sri Lanka, han sufrido mucho con la pandemia porque han perdido una fuente importantísima de entrada de divisas en el país, lo cual debilitó mucho la economía, lo cual ha acabado en generar una crisis energética, incrementando los precios del gas y del combustible por las nubes. En este sentido, los precios de la energía repuntaron con mucha fuerza en el segundo tramo de 2021. El gas, el petróleo o el carbón registraron variaciones interanuales sin precedentes, 290%, 50% y 47% más respectivamente. Incluso si tenemos en cuenta que durante 2020, estos precios fueron inusualmente bajos debido a la menor demanda de energía, y comparamos los niveles actuales con los de 2019, el repunte continúa siendo muy acentuado. El origen de este aumento de los precios lo encontramos en el mercado del gas. Allí se han concentrado diversos factores que por sí solos habrían tenido un impacto pequeño en los precios energéticos europeos, pero que conjuntamente los han llevado a máximos históricos. Cabe destacar que en el 2021, las reservas de gas con las que Europa salió del invierno fueron especialmente bajas, debido a una temperatura algo más extrema que de costumbre. Incluso, durante la primavera y el verano los inventarios se deberían haber llenado, pero algunos factores lo impidieron. Por un lado, la falta de viento en diversas regiones y la menor generación hidroeléctrica forzaron un mayor consumo de gas frente a estas otras fuentes. Por otro lado, la geopolítica entró en liza. Las importaciones de gas a Europa desde Argelia que pasan por Marruecos se vieron afectadas por la ruptura de las relaciones diplomáticas entre dos países. Y para colmo, Rusia, el principal exportador de gas de la Unión Europea con un 44% del total en 2020, redujo sus exportaciones de gas a través del gaseoducto de Ucrania por la guerra actual con este país. Sin embargo, a través del gaseoducto Nord Stream 2, se permitiría transportar el doble de gas de Rusia a Europa. Por último, otro elemento que está jugando un papel clave en esta crisis energética europea ha sido el incremento del precio a las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde 2005 en la Unión Europea existe un mercado llamado EU ETS, que fija los gases de efecto invernadero que pueden emitir diversos sectores económicos como el eléctrico o el metalúrgico. La cantidad de emisiones disponibles está fijada por la Unión Europea y se reduce cada año, lo que incrementa su precio, dado que en verano de 2020, la Unión Europea aumentó el objetivo de reducción de emisiones para 2030, pasándolo del 40% al 55%. Se tuvieron que realizar diversos ajustes regulatorios en el EU ETS para hacer coherente con la nueva ambición climática, como por ejemplo un mayor ritmo de la reducción de derechos de emisión anuales, pasando del 1.7% anterior al 2.2%. En este contexto, el precio de las emisiones en Europa aumentó de los 30 euros por toneladas de CO2 equivalente promediados en 2020 hasta los 80 euros por toneladas de CO2 actuales. En este sentido, y sobre el gas en particular, la principal incertidumbre será ver con qué nivel de inventario se sale del invierno. Algunos expertos apuntan a que en caso de que el invierno sea más largo o con temperaturas más extremas de lo habitual, la presión sobre los precios podría aumentar más todavía. Para finalizar,
Recuerda que los conflictos entre dos naciones afectan a muchos por igual. Aprende de esto y en tu vida cotidiana, resuelve todo con paz y armonía para que nadie se vea afectado por una mala decisión. Gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima, amigos.